Lunes 1 de julio del año 2024. Estamos presentes esta tarde de hoy para la continuación de nuestro curso de Romano 1 Verano. Juan, María del Carmen, Jafret Sánchez, Cairelis Mujica y Ariadna. Bienvenidos pues una vez más a la continuación de nuestro curso de Romano 1 Verano. Bien, fíjense, nosotros en la continuación de nuestra materia abordamos en última instancia, en la última parte que estuvimos conversando, hablamos de la familia como último elemento que nos quedamos en nuestra conversación. Estábamos hablando de la familia y estuvimos abordando la parte de la filiación en cuanto a la definición que daba el derecho romano en cuanto al parentesco, en cuanto al parentesco agnático y en cuanto al parentesco cognático. Eso pues fue lo último que abordamos nosotros en nuestra clase pasada, específicamente el día jueves. De manera tal que en continuación o en la consecución de nuestro programa vamos a continuar avanzando. Llegamos al punto en donde vamos a abordar un poco un tema que fue la primera asignación que yo les había mandado inicialmente, antes de que me reformularan absolutamente toda esta situación evaluativa que, si bien es cierto, como saben, hemos tenido algunos tropiezos, pero vamos avanzando paulatinamente hacia la consecución de nuestro objetivo. Juan, ¿se me escucha hasta ahora, por favor? Perfectamente. Gracias, Juan. Entonces, en esta materia de la capacidad, en esta parte de nuestra materia, están perfectamente ilustrados cada uno de ustedes, pues fue parte entonces del abordaje de nuestra investigación. Y en cuanto a la capacidad, podemos perfectamente describir que es esa facultad que posee una persona en la antigua Roma, que poseía una persona para ser titular tanto de derechos y para poder ejercerlos. Esa facultad que tenían las personas, no solo de tener derecho por el simple hecho de ser ciudadanos en la antigua Roma, sino dentro de la capacidad se iba a englobar el hecho de no solo tener derechos porque su cualidad física lo hacía acreedor del mismo por ser ciudadano, sino que tenía esa capacidad, el componente de englobarle la facultad para poder ejercerlo. A eso es lo que se refiere el concepto general de capacidad en la antigua Roma. No difiere mucho del concepto que adapta nuestra legislación actual a la capacidad. ¿Y qué es capacidad? Es eso, es esa actitud la actitud de tener o poder ser titular de derecho, ejercitarlo, y de la misma manera como podemos ejercitar esos derechos, tenemos también la oportunidad de adquirir obligaciones en nombre propio. En Roma esa era la definición completa de la capacidad. Los romanos establecieron entonces la capacidad de goce y la capacidad de obrar, o si se quiere decir de derecho o capacidad de hecho. La persona que tiene estas dos capacidades tenía entonces una capacidad jurídica plena. Repito, los romanos
definían o establecieron la capacidad en capacidad de goce y capacidad de obrar. A su vez, la capacidad también la definieron como una capacidad de derecho o de hecho. Esto todo engloba en lo mismo que le estoy enunciando en un principio. Es esa actitud para poder ejercitar los derechos y para poder perfectamente contraer obligaciones a través de la facultad que les remitía a ser persona. Es decir, esta persona que tenía esta capacidad tanto de goce y de obrar, capacidad de goce y de obrar, capacidad de derecho y de hecho, se presumía entonces que tenía la capacidad jurídica plena. Es decir, este tipo de persona que tiene la capacidad jurídica plena es aquella persona que gozaba con los tres elementos del caput que ya hemos estudiado con anterioridad perfectamente. Entonces podemos seguir el hilo de nuestra conversación. Sí, denme un segundo para darle acceso a otro de nuestros compañeros. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Oiga, profesor, buenas tardes. Bienvenido. Estamos ahondando en la parte de la materia que corresponde a hablar de la capacidad jurídica en la antigua Roma, Manuel, para que sepas qué temas estamos abordando en este momento, para que tengas conocimiento. Entonces, les decía que la capacidad de derecho iba a consistir en la antigua Roma en esa actitud considerada en sí misma, esa actitud considerada en sí misma para ejercer los derechos que se poseían mediante la ciudadanía como tal. Entonces, la capacidad de derecho iba a consistir en esa actitud de hecho que consistía en ser titular para adquirir por sí mismo absolutamente tanto o exigir tanto los derechos como asumir cada una de las obligaciones. Dentro de la misma capacidad podía surgir incapacidad tanto de derecho o incapacidad de hecho. Cuando hablamos de la capacidad jurídica, perfectamente tenemos que observar que esa es la norma esencial que regulariza el comportamiento en la sociedad. Es decir, esa capacidad es la parte normal del ejercicio establecido dentro del derecho, tanto en el derecho romano como en el derecho actual. La excepción de esa normalidad va a denominarse las incapacidades. Dentro entonces de las incapacidades es importante que identifiquemos algunas que manifestaban o describían dentro del derecho romano. Existían para entonces, para los antiguos romanos, algunas circunstancias que iban a influir en la normalidad del desenvolvimiento de la capacidad jurídica. Lo que ellos denominaban, insisto, capacidad de hecho o capacidad de ejercicio. Ariadna, hasta ahora vamos bien, se me escucha y se me entiende, Ariadna, hasta los momentos. Gracias, Ariadna. Insisto entonces, la norma es la capacidad plena de ejercicio tanto de derechos como la capacidad plena para adquirir obligaciones.
Teniendo entonces la capacidad plena, los romanos identificaban algunas circunstancias que iban a influir ¿en qué cosa? Iban a influir en el ejercicio de la capacidad de hecho del mismo ciudadano. Dentro de entonces la primera incapacidad que íbamos a poseer, no sé, déjenme un segundo acercarme a la pantalla a ver si le tengo alguna lámina con respecto a esto. No sé si la identifico aquí. Denme un segundito que si me acerco a la pantalla a ver si tengo alguna lámina en este momento con respecto a las incapacidades. Creo que en este momento se las voy a deber. En este preciso momento no la ubico. En fin, vamos por orden. Dispénsenme entonces. Las circunstancias que iban a influir en la capacidad de ejercicio, la primera, sencilla, tomen nota, para los romanos era el sexo. Una de las primeras circunstancias que iban a influir en la capacidad del ejercicio de la capacidad jurídica, el sexo. ¿Por qué el sexo? Ya hemos estudiado en los capítulos anteriores de cada una de nuestras lecciones que la mujer en la antigua Roma, por el hecho de ser mujer por Dios como tal, era considerada como de espíritu débil. Óigase bien, eso era una concepción romana. No vayan a pensar que es la concepción que el profesor hoy está diciendo de la mujer. Esto en pro de la actualización de nuestro mundo hoy en día. Entonces, una de las primeras circunstancias que influían en la capacidad jurídica, de hecho, o en el ejercicio de la misma, iba a ser el sexo. Y el sexo como tal iba referido ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era considerada como débil de espíritu para el derecho romano, para la sociedad en que vivían ellos en ese momento. Por consiguiente, ellos denominaban a la mujer como una persona que tenía limitaciones en cuanto a su capacidad. Y consideraban que esas limitaciones venían de un hecho natural. Entonces, por ejemplo, si la mujer era alieni iuris, estaba sometida a la autoridad paterna. Esta autoridad paterna le duraba hasta tanto la mujer adquiría la justae nuptiae, o hablando en español, contraía matrimonio. Si contraía matrimonio con la figura cum manum. Por cierto, el matrimonio lo vamos a ver a continuación y vamos a definir cuáles son esas dos figuras de cum manum y sine manum. En varias clases le he denominado que existían varias acepciones o varias formas o métodos en los que los romanos configuraban el matrimonio. Insisto, cuando la mujer era su alieni iuris, estaba bajo la protección de su padre. Si, por ejemplo, el padre fallecía, la mujer entonces, si permanecía soltera, iba a estar completamente sometida bajo la tutela de su respectivo tutor, valga la redundancia. Eso en el derecho consideraban ellos que iba a ser una tutela perpetua. Por consiguiente, los romanos diferenciaban como una de las primeras circunstancias que influían en la plena capacidad del ejercicio del derecho a la mujer, es decir, al sexo, por el simple hecho de ser mujer. La mujer perfectamente era ciudadana romana,
pero por su condición de sexo, de ser mujer, tenía limitaciones. ¿Para qué? Para contraer obligaciones por sí sola, para vender o realizar cualquier negociación sin la intervención de su tutor respectivo o de su padre respectivo, o en su defecto de su marido, si se casaba bajo la figura de cumano. Primera circunstancia que influía en la capacidad de hecho, el sexo en la antigua Roma. Segunda circunstancia que influía en la capacidad de hecho o del ejercicio del derecho en la antigua Roma, la edad. Por razones obvias, en la edad de Roma se divide se distingue entre la pubertad y la impubertad, lo que ellos llamaban pubertad y la impubertad, para obrar, por supuesto. Habían dos escuelas, siempre se lo he denominado, la proculiana y la sabiniana, quienes definían, entre otras consideraciones, que la pubertad para las mujeres era considerada a partir de los 12 años y para los varones para 14 años, de manera tal que dentro de las limitaciones de Roma existía la edad. La limitación de la edad consistía en que todos estos denominados púberes o impúberes, un niño que no pasaba de los 7 años tenía incapacidad plena, no tenía ejercicio de ningún tipo de capacidad. Desde los 7 a los 12 años era considerado un púber. Ya poseía cierto tipo de accionar, pero por supuesto de la mano de su tutor. Cualquier ejercicio era con el asesoramiento intrínseco de su tutor respectivo. Efectivamente, dentro de la propia Roma, el ejercicio de la capacidad, cuando eras miembro de tu familia, se sabe que por la tradición, esta capacidad dentro de la familia era ejercida de pleno ¿por quién? Por el pater family de la familia. Por consiguiente, según la diferencia de edad en los distintos periodos, había limitaciones o extensiones o liberalidad en cuanto al ejercicio que se podía realizar en cuanto a el ejercicio pleno del derecho. Pero siempre que estuviese la presencia del pater family dentro de la familia, indudablemente la capacidad de hecho dentro de la misma familia, de todos los miembros del mismo, iba a depender única y exclusivamente ¿de quién? Del pater family. A la muerte del pater family, si un miembro de la familia asumía entonces el rol de pater family y no poseía la edad suficiente para ejercer su derecho por sí mismo, entonces tenía que actuar en todos los aspectos de la vida, ¿bajo qué? Bajo la representación del tutor. Entonces, perfectamente, la segunda circunstancia que influye en la capacidad de hecho de ejercicio va a ser la edad. El desarrollo completo del ejercicio de la misma lo vemos en la parte de obligaciones. No es necesario que desarrollemos en este preciso momento el ejercicio pleno de cada una de las
de cada una del desempeño del ejercicio del derecho, pues no nos compete, solo nos compete identificar las causas que influyen en la limitación del ejercicio. Llevamos dos: el sexo y la edad. Otra causa que influía para los romanos en la capacidad de ejercicio o de hecho, la denominada prodigalidad. ¿Recuerdan lo que era ser pródigo en derecho romano? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan, Manuel o Jafre? ¿Me escuchas, Manuel? ¿Recuerdas lo que es ser pródigo en la antigua Roma? Lo comentamos una clase pasada, la prodigalidad. ¿Me escuchas, Manuel? Manuel no me escucha. A ver, Juan, ¿me escuchas? Yo sí lo escucho perfecto, profesor. Ajá, Jafre, adelante. Gracias, adelante, Jafre, ¿lo recuerdas? Era algo así como aquel era algo así como el que despilfarraba los bienes de su familia, ¿no? Exactamente, perfectamente, Jafre. Gracias, Manuel. Aparte, es parte, gracias, Jafre. Parte de todo esto es para saber si me escuchan. Recuerde que siempre debo recurrir a este recurso porque no estamos en el mismo sitio. Exactamente lo que dice nuestro compañero Jafre. Otra de las circunstancias que influían en la capacidad de hecho del ejercicio de los derechos era ser pródigo. Esta prodigalidad consistía, como dice Jafre, en aquella persona que dilapidaba su dinero, es decir, que era, si podemos utilizar el término coloquial, que era un despilfarrador, que no tenía el criterio suficiente para conservar su propia riqueza. Por consiguiente, a este señor se le colocaba un tutor y no podía ejercer ni su derecho ni sus obligaciones sino a través de un tutor. Esa es la tercera causa que los romanos indicaban como circunstancias que limitaban o que influían en el ejercicio pleno de la capacidad jurídica. La cuarta, la falta de salud mental, se explica por sí solo. Los enfermos mentales eran incapaces en Roma, aunque por supuesto existía una denominación perfecta en Roma que denominaba los furiosos o furiosis, como lo indican en latín, y los mentecatos. La distinción era que cuando una de estas personas tenía salud precaria, mental evidente, pero tenía momentos de lucidez comprobada, en esos momentos de lucidez podía ejercer su capacidad jurídica plenamente. En donde se le prohibía es cuando tenía signos evidentes de que perdía la cordura. Pero el denominado mentecato o mentecatus en perfecto latín tenía incapacidad plena y sus derechos eran ejercidos o representados a través de la figura del tutor. Por supuesto, otra limitante dentro que influía para ejercer la capacidad plena de ejercicio en la antigua Roma era el tipo de profesión en la cual usted se desempeñara, condición social y profesión, por supuesto. Aquellas personas que se dedicaban, por ejemplo, a trabajar en los teatros, por ejemplo, no tenían la misma condición que un ciudadano de familia de bien. No tenían la misma condición de, por ejemplo, de un militar. Es decir, que dependiendo, por supuesto, dentro de la profesión o el ejercicio que tú te desenvolvieras en la antigua Roma, existían ciertas limitaciones en cuanto al ejercicio de tu capacidad. Por supuesto, esto era perfectamente evidente.
no hay lugar a dudas en cuanto a eso. Es tanto así que aunque fuese ciudadano perfectamente libre, si no proveías de una familia cuyo gen estaba identificada como parte de los prohombres dentro de la ciudad de Roma, no tenías lo que se consideraba el ius honorarium, es decir, no tenías ese privilegio de poder presentar tu nombre, por ejemplo, para participar en las distintas magistraturas que ofrecía la ciudad de acuerdo al periodo que tocara. Es decir, perfectamente tu condición social y la profesión que ejerciera iba a influir en la capacidad para ejercer de hecho plenamente la capacidad jurídica. Otra circunstancia que influía en el pleno desarrollo de la capacidad, recuerden el tema que hemos tocado en varias oportunidades, que era la infamia. La infamia como tal, si el censor por alguna razón de tipo social, de algún comportamiento que el censor veía que contravenía las morales y las buenas costumbres, te declaraban infame, o recuérdense que les había dicho, por una pena accesoria por algún tipo de delito que habías cometido. La infamia, por supuesto, era indudablemente una de las razones que influían en el pleno ejercicio de la capacidad. Dentro de la infamia vamos a recurrir este tema, por supuesto, de la condena del agua y el fuego. También si te penaban con ese tipo de sanción, indudablemente no ibas a obtener la misma plena capacidad de ejercicio de tus derechos jurídicos plenamente. Bien, esto en líneas generales son las causas principales o las circunstancias principales que influían en la limitación al ejercicio pleno de la capacidad jurídica en la antigua Roma. Eso por un lado. El otro componente de este mismo tema trataba, por supuesto, de la capitis diminutio. ¿Y en qué consistía la capitis diminutio? Ya es un tema que indudablemente, por los temas conexos que hemos seguido tratando, es un tema que tampoco es de desconocimiento de ustedes. Primero porque es parte de la investigación que llevaron a cabo, pero como son temas conexos, hemos ido hemos ido conversándolo a través de las diferentes clases que hemos tenido en estos momentos. Entonces la capitis diminutio no era más que una institución, una institución más del derecho romano, que significaba ¿qué cosa? Un cambio de disminución, como se puede asociar en la palabra en latín diminutio. Era un cambio de disminución de tu estado anterior, del estado que poseías anteriormente, que mutaba por Dios, entendiéndose por estado, por supuesto, tu personalidad jurídica. Y empezando desde el comienzo, recuérdense que teníamos tres estatus o tres estados: la libertad, el hecho de ser libre, el hecho de ser ciudadano romano y el hecho de ser pater familia. Entonces existían ciertas circunstancias, insisto, que manejadas en clases anteriores podían ocasionar ¿qué cosa? Esta capitis diminutio. Dentro de la capitis diminutio, recuérdense que teníamos también tres características de la misma. La capitis diminutio, denominada máxima, que no era otra cosa que la pérdida de la libertad, por supuesto. Y dentro de la pérdida de la libertad, esa era
por supuesto, él consideraba el mayor desplazamiento de tu estatus. Eso lo hemos conocido perfectamente. En esta pérdida de la libertad, ya nosotros conocimos, hemos hablado de este tema, tenemos que hacer una pequeña distinción. Cuando el ciudadano romano caía prisionero de guerra, obviamente en el periodo que estuviese prisionero, se le consideraba, de acuerdo al tiempo que pasara prisionero, o muerto, o por supuesto en cautiverio. Ambas situaciones no estaban perfectamente definidas, solo el tiempo lo iba a definir. Pero a él volver de su cautiverio, si escapaba, por ejemplo, como era ciudadano romano y había caído en manos en esclavitud, pero en tierras extranjeras, perdió su status libertatis, pero en manos de los enemigos. Cuando él volvía a la ciudad de Roma, se le devolvía absolutamente todas sus prerrogativas que tenían anteriormente de haber caído prisionero. Tenemos que tener claro este elemento. No es una condición distinta de haber perdido la libertad en cuanto a la materia del derecho civil en Roma, por poner un ejemplo. Es muy distinto perder la libertad en cuanto a la figura que contemplan el derecho civil en Roma, que perderla cayendo cautivo o prisionero en el extranjero por fuerzas enemigas. María, hasta ahora se me sigue escuchando la disertación. Sí, profesor. Entonces, gracias María. Entonces hay que tener esa distinción. Cuando este ciudadano que caía prisionero en tierras extranjeras era considerado esclavo o muerto, una condición indefinida, pero en su penuria permaneció 2 años de esclavitud y logró fugarse. Al volver, obviamente, retoma absolutamente todos sus derechos y todo su estatus. Se le reintegra, si era pater family, vuelve a ser el pater family. El único derecho que no se le puede reintegrar era, en la antigua Roma, era el derecho de matrimonio si estaba casado. Si la mujer de él había contraído unas nuevas nupcias porque lo presumió muerto o desaparecido, o no se supo más de él y la señora adquirió otro nuevo esposo, o en su defecto quedó sola, pero no quería volver al matrimonio, era la única prerrogativa que no se le devolvía el hecho inicial, por aquello que los romanos decían, que ya lo hecho no podía deshacerse. A menos que, por supuesto, hubiese caído prisionero en cautividad con su propia esposa y lo hayan mantenido cautivos en el mismo hecho. Esa era la única manera que él podía mantener ese estatus de matrimonio. Bueno, pero perfectamente, utilizando el sentido común, si él volvía y la esposa lo aceptaba perfectamente, no había nada que restituir, puesto que si le abren nuevamente los brazos del hogar, no había absolutamente nada que restituir. Esto en cuanto a la figura de la capitis diminutio máxima, que no era otra cosa que la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad en Roma, por las razones de derecho civil, te convertían en ¿qué cosa? Te convertían en un objeto, te convertían en un objeto más propiedad de otra persona. Es considerada, por supuesto, la capitis diminutio máxima como la situación de hecho más grave que le pueda suceder a una persona. Existía, y dentro de sus investigaciones perfectamente, la capitis diminutio media. Si alguno de los presentes recuerda su investigación, me podría indicar
o me podía explicar las razones por las cuales se adquiría la capitis diminutio media. Lo dejo a libre voluntad del curso. Capitis diminutio media. A ver. O entonces escojo. ¿Alguno desea participar en la capitis diminutio media? Repito. ¿O no me escuchan? Sí, profesor, sí lo escucho perfectamente. Adelante, Juan. Sí, profesor, sí se escucha. ¿Continúo o alguno quiere participar? Pero era un estadio menor al estatus, al que sería la capitis diminutio máxima, y venía de las relaciones familiares, digamos, una pérdida de los derechos. Estoy tratando de recordar todo el examen y el trabajo. Ah, ok. Profesor, fundamentalmente eran los que ya habían, con motivos de viaje, habían contraído compromisos con otras poblaciones. Es decir, no podían tener dobles nacionalidades. Me explico, o sea, si se enamoraban y estaban en otras poblaciones fuera de la nación de Roma, ellos no podían tener doble nacionalidad. Entonces esa condición hacía que perdiesen la nacionalidad romana o el estatus civitati, lo perdían, y al no ser ciudadano, tener uno de esos tres elementos, automáticamente no era que los iban a convertir a esclavos, pero ya no eran ciudadanos romanos. Perfectamente. Gracias, Jafre y Juan. Efectivamente, la capitis diminutio media, como su nombre lo indica, era una disminución de tu estatus, pero no tan grave como la primera. Lógicamente, seguías siendo un hombre libre, pero ya no eras considerado, ¿qué cosa? No eras considerado ciudadano romano, existiendo varias causas para la misma. Una de las primeras, la decía perfectamente el compañero Jafre, la adquisición de la ciudadanía de otra nación. Eso en Roma no estaba permitido. No es que no podías casarte con una persona extranjera, sino que no estaba permitido es la asunción de otra nacionalidad. Por consiguiente, si tu decisión era contraer nupcia o hacerte ciudadano de otro país, perfectamente te suspendían, te inhabilitaban para seguir siendo ciudadano romano. Eso por un lado. Las otras causas, indudablemente, de capitis diminutio media la vemos en las interdicciones por algún tipo de condena grave. Recuérdense eso, las interdicciones por algún tipo de condena grave que haya sufrido la persona, indistintamente si le asignaban tanto la pena respectiva por el delito cometido, si le asignaban por lo menos la interdicción que aparece siempre en las bibliografías, que es la condena de la privación del agua y el fuego. Perfectamente. O aquella, si por alguna casualidad también te obligaban a una deportación forzosa. Eso te quitaba inmediatamente la ciudadanía romana. Entonces, tenemos entonces que la capitis diminutio media, por varias razones, ¿en qué consiste? Pérdida de ¿qué? De la ciudadanía. La capitis diminutio máxima es pérdida de la libertad. Vamos bien hasta ahora. Ariadna, ¿todavía me sigues? Sí, profe, dice Ariadna. Perfectamente. Kairelis, por favor, ¿me escuchas todavía, Kairelis? Capitis diminutio máxima y capitis diminutio media. ¿Me sigues, Kairelis? ¿Nos has escuchado hasta ahora? Házmelo saber, Kairelis, por favor. Sí, profesor. Perfectamente, gracias, Kairelis. Continuemos entonces con la última de las disminuciones que nos faltan, que es la capitis diminutio mínima.
La capitis diminutio mínima dentro del derecho romano tiene varias, por supuesto, si se quiere, causas o motivaciones. Esta capitis diminutio es la menor, como su nombre lo indica perfectamente en la lámina, la mínima, y puede, por ejemplo, recuérdense que la prerrogativa de el pater family era disponer de su familia, inclusive deshacerse de su familia si él la quería. Entonces, por ejemplo, cuando un padre hacía adoptar a su hijo, lo entregaba en adopción, este hijo sufría una disminución mínima de su capacidad, es decir, perdía esta condición civil o este parentesco agnático que tenía con su padre, puesto que si el padre lo entregaba en adopción, el que era entregado en adopción sufría inmediatamente una capitis diminutio mínima. Por ejemplo, algún ciudadano que fuese sui iuris, recuerde que el sui iuris era aquel hombre libre, recuérdense bien, aquel hombre libre que podía tener inclusive familia, y si se hacía adrogar, que adrogar es una institución jurídica. Cuando veamos esas dos instituciones la vamos a ver al detalle, pero para que se entienda lo que estoy hablando, si este sui iuris se hacía adrogar, la adrogación era una institución jurídica similar a la adopción, con la diferencia primordial, para que la entiendan de una vez y les quede claro. La adrogación se divide de la adopción, que la adrogación en principio podría hacerse no solo de la persona individual como tal, sino de todo su conjunto familiar. Para que se me entienda en español, que lo importante es que se me entienda siempre lo que yo hablo. Si yo soy un sui iuris y tengo una familia conformada por mi esposa y mis 2 hijos, y si me hago adrogar por un pater family para ingresar a su familia, ese sistema se llama adrogación, que no solo me van a aceptar dentro de la familia a mí, de la familia de un nuevo pater family, sino que van a aceptar a toda mi familia. Y la otra diferencia de la adrogación y la adopción es que en la solemnidad para llevarse a cabo dicha unión adrogante debe consistir no solo en la voluntad obvia de el que va a adrogar, que es el pater family, y debe estar aprobada por el adrogante, el adrogado. Si a mí es el que me van a adrogar, yo debo, dentro de la formalidad, el magistrado me va a preguntar si yo deseo ser adrogado por el pater family de cuál familia. Esa es la distinción. En la solemnidad yo tengo que dar mi consentimiento para que se efectúe la solemnidad de la adrogación. En la adopción no le consultan al adoptado si quiere ser adoptado, simplemente lo adoptan y ya. Esa es prácticamente la diferencia entre un evento u otro. Bueno, se sufre la capitis diminutio al ser adrogado, es decir, pierdes la vinculación agnática de tu familia original, y por supuesto, a ser adrogado vas a adquirir la agnación por parte de otra familia. De igual manera, el hijo emancipado, repito, el hijo emancipado pregunta: ¿sabes lo que significa la emancipación? Pregunta Cairelis: ¿entiendes lo que significa la figura de la emancipación? Pregunta Cairelis. Cairelis, ¿me escuchas? A ver, cambio la pregunta si Cairelis no me escucha. Manuel, por favor, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Entiendes lo que significa la emancipación? Bueno, recordando un poco la clase de usted, creo que era el despego, vamos a decirlo, del hijo menor y el papá, la olivera. Y después, cuando es menor de edad, pues,
14 hasta los 17, más o menos, que es lo que manda. No. Algo Tú- así. Disculpe, profesor, ¿no sería como la extinción de la patria potestad? ¿Podríamos decirlo de una manera así? Ajá, Manuel dice que, dice Manuel, ya te escucho. Manuel dice que es, repite lo que dijiste, Manuel, por favor, repítemelo otra vez, por favor. Cuando el joven, ¿no? Y el hijo,